Hola, ¿qué tal? Es un gusto que usted me acompañe en esta clase sustituyendo a Ramón. Gracias por la oportunidad de poder dar esta lección. Lección 40, llamados a relacionarnos. La lectura bíblica que hoy estaremos llevando a cabo como parte del estudio de la Escuela de Formación Cristiana tiene que ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 2 al 15. El texto clave quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Llamados a relacionarnos es lo que tiene que ver con el tema. Y hoy en día la lección va a ofrecer diferentes perspectivas cristianas sobre la familia, sobre el matrimonio. Vamos a discutir sobre la práctica de la santidad en el contexto de lo que tiene que ver hoy con las familias, con los hogares, por supuesto. Y vamos a recargar la importancia de esta mutualidad que debe de haber en las relaciones familiares y en los matrimonios. Vamos ahora para que hoy Dios hable a nuestro corazón, nos diga y nos enseñe. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que hoy estaremos viendo, que tú me uses para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Esto tiene que ver con el anuario, no del año pasado, no de este año, el anuario, o el fanal, mejor dicho, el fanal, no el anuario, que habla precisamente del amor del Dios ineludible de la Biblia. Y en especial hoy hablaremos de lo que tiene que ver con el llamado a relacionarnos, la lección 40. Y en el texto, cuando revisamos, una de las cosas que encontramos es que un bosquejo del texto, digo para que usted lo pueda tener presente, razones que justifican el matrimonio, versículo 2, cuando en los matrimonios se debe el uno al otro, versículos del 3 al 5, el ejemplo de Pablo, de la lectura del texto clave que hicimos, 6, 7, el don de continencia, 8 y 9, y sobre el matrimonio y el divorcio, que está en los versículos de 9 al 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. No lo lea ahorita para que no se distraiga en lo que hoy estaremos comentando. Algunas cosas que el propio fanal menciona que debemos tenerlo como parte de este vocabulario bíblico que pone la fornicación, y se traduce en la palabra griega como proneías, que literalmente quiere decir inmoralidad sexual. Y este viene precisamente de la palabra española que tiene que ver con pornografía. Otro de vocabulario bíblico que usted debe tener presente en la lectura de 1 Corintios capítulo 7 tiene que hablar del deber conyugal. Es un eufemismo usado para referirse a las relaciones sexuales. Deber conyugal, estamos hablando de las relaciones sexuales. Y cuando hablamos don, pues aquella habilidad o aquella capacidad que Dios da por medio del Espíritu Santo a las personas creyentes. Es Dios que imparte los dones en la vida de nosotros como creyentes. Pero aquí hay, como un vocabulario bíblico, un don de continencia. Y esto se va a referir a aquella capacidad de poder controlar los impulsos o los apetitos sexuales. Como parte introductoria, cuando hablamos de esta libertad cristiana, no hay duda que es uno de los temas centrales que hay en la teología del apóstol Pablo. Pablo había sido criado, recuerde, en una secta farisea. Y esta secta farisea se distinguía precisamente por observar todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Lo que Dios había dado al pueblo de Israel, y todas las personas que estaban precisamente en esta secta entendían que deberían de cumplir con los requisitos de 633 leyes para poder alcanzar y para poder tener una buena relación con Dios. Fíjense, 633 leyes. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 se describe a sí mismo como un judío intachable. Es decir, que podía cumplir con todas estas leyes con facilidad. Pero un día todo eso cambió en la vida precisamente del apóstol Pablo.
cuando el Cristo resucitado lo confrontó. Cuando Pablo, conocido como su nombre veo como Saulo, en aquellos días cuando usted recuerda que él iba hacia Damasco porque él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Cuál fue su sorpresa precisamente para el apóstol Pablo, Saulo en aquel momento, encontrarse con el hombre, como dijo Jesús, eres tú a quien a mí me persigues? Estaba persiguiendo a Cristo mismo. En este encuentro que tiene con Cristo, llevó a Pablo, Saulo en aquel momento, después Pablo, a poder reinterpretar su vida. ¿Qué quedó atrás? Lo que tenía que ver con esta temprana teología de rigidez que había en esos estudios que él tenía, precisamente como fariseo que era como tal. Pablo comenzó a pensar a través del Espíritu Santo y a vivir de manera diferente. Le atesora a él la libertad cristiana y es la que va a enseñar a los demás a valorarla. Si hacemos un análisis en el texto que hicimos en este momento, los creyentes debemos vivir en santidad. Seréis santos porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios, dice en Levíticos 19:2. Y si lo comparamos esto a la luz de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 16, no hay duda que es una verdad bíblica innegable. No hay duda, ¿eh? Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar este mandato? ¿Qué significa este llamado a la santidad? ¿Qué significa para ti el llamado a la santidad? ¿Cómo podemos practicarlo nosotros en nuestra vida diaria? Por eso Pablo explota el significado de la santidad en varios contextos. Lo va a hablar ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en relación al matrimonio, el noviazgo, la vida sexual, y esas enseñanzas son actuales hoy en día para el pueblo cristiano que hoy estamos viviendo. Lo primero que el pasaje inicia es afirmando la importancia del matrimonio. Pablo afirma que la sexualidad humana en realidad no podemos negar. Una sexualidad humana es una realidad que no podemos negar. ¿Y qué significa esto? Que en el matrimonio permite canalizar esta energía sexual dentro de este marco que tiene que ver de amor, de respeto, de fidelidad, de compañerismo y pasión. Es decir, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras, que llevar a cabo el sexo se da solamente en el matrimonio, no de otra forma. No hay anticipos, no hay algo que diga, bueno, voy a hacerlo, voy a tener algunos... No, que solamente la relación sexual tiene que darse en el matrimonio. Por esta razón, cada hombre debe tener su propia mujer y tenga cada uno su propio marido, dice en el versículo 2. Eso es difícil de poder establecer, ¿no? En esta cultura donde, pues, tú puedes vivir con alguien y no hay ningún problema, ¿no? Hay que vivir en unión libre, ¿no? Así, si tenemos algún problema, pues cada quien toma su rumbo, ¿no? No hay que legalizar nada que tenga que ver con un matrimonio. Y aquí podemos establecer que solamente la relación sexual se da entre un hombre y una mujer. No hay lugar como para que se pueda decir que entre hombres o mujeres puedan tener una relación sexual. Por eso a algunos no les gusta algunos pasajes de la Escritura, sobre todo cuando hablamos de hombres que tienen relaciones con hombres o mujeres que tienen relación con mujeres, porque eso no está permitido como una relación sexual dentro de la palabra de Dios. Pablo lo que tiene que hacer es reconocer que la mujer tiene sus deseos, que hay impulsos, que hay una energía sexual. Y ese es un reconocimiento a la sexualidad femenina. Por eso no es tan extraño que en el mundo antiguo, particularmente en la cultura griega, se tendía a despreciar a la mujer, ¿no? Sobre todo por este deseo, este impulso que podía haber en la mujer. Pablo lo que va a aconsejar a las parejas es que deben tener una vida sexual activa, es decir, que debe haber sexo en la vida de los matrimonios, que tienen que cumplir con todos los deberes conyugales o con todos los deberes
sexuales. Yo he conocido de problemáticas, ¿no?, de este tipo, ¿no? Recuerdo a un hermano que no era creyente él y que la hermana se la pasaba todo el tiempo orando antes de la relación sexual. No lo sé por qué lo hacía, pero antes de la relación sexual. Y ya cuando iba, pues este hombre ya estaba dormido, ¿no? Entonces, no tiene que ser toda una, un ritual de cuando se lleva a cabo la relación sexual. Finalmente, la sexualidad Dios la estableció, no es algo pecaminoso. El mundo lo ha hecho así, lo ha visto de esta forma, ¿no? Por eso la pornografía se da. Pero finalmente, los esposos mutuamente tienen que cumplir este deber sexual. Por eso, Pablo va más allá afirmando que una vez casada, cada cónyuge, cada esposo, cada esposa le pertenece a su pareja. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer, como dice el versículo 4. Entonces, un esposo o esposa no debe evitar tener relaciones sexuales con su pareja. Pablo dice ahí en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro. El cuerpo no le pertenece a la mujer, entonces no tiene que haber una negación, a menos que sea por estar orando solamente, ¿no? Acuerdan orar y no van a tener relaciones. Entonces, como dice el estudio, la única razón válida para suspender este contacto íntimo por un tiempo es cuando se va a oración o se busca esta espiritualidad. Entonces decimos, en mutuo acuerdo, no vamos a tenerlo. Cada esposo, cada esposa le puede pedir a su pareja que le provea un tiempo para dedicarse a la oración, como dice el versículo 5. La piedad cristiana no debe convertirse en una excusa para evitar el contacto sexual, porque la relación sexual no va en contra de lo que tiene que ver con esta piedad cristiana, ¿no? No hay que hacerlo porque esto es sucio. ¿Cuántos hogares, cuando hablaban de esta relación sexual con sus hijos, luego decían los padres, no hablemos de esas cosas porque son cochinadas, no hablemos de esto porque no, la sexualidad ha sido establecida por el Señor. La relación sexual la ha establecido Dios, por supuesto. Hay una afirmación sorprendente que Pablo dice que Satanás puede tentar a una persona que pasa un tiempo largo sin tener intimidad con su pareja. Sí, no hay que dar lugar a eso, no hay que dar. O sea, por eso cuando hay un tiempo de espiritualidad, lo que tienen que hacer después es decir, vamos a juntarnos ahora porque vamos a tener relaciones sexuales. Que esto no sea un motivo para que alguno de los dos busque precisamente esta relación sexual que no sea en el matrimonio. No hay razón, ¿verdad?, como para decir, bueno, yo busqué porque en mi casa no había. Por eso Pablo, para evitar estos problemas, lo que dice es que después de un tiempo no sea que Satanás te tiente. Entonces, por eso hay que tener relaciones sexuales. Y no importa que sean diarias, no importa. En los versículos 6 y 7, Pablo califica sus comentarios y en primer lugar va a decir, aclara primero que lo que él dice, como dice el versículo 6, son consejos, no son mandamientos. No está hablando de un mandamiento. Y en segundo lugar reconoce que él ha recibido un don para poder controlar sus apetitos sexuales, como lo está mencionando en el versículo 7. Pablo después en el versículo 9 se refiere a la capacidad como un don de continencia. Cuando hay jóvenes, ya sea mujeres o hombres, donde no hay necesidad de casarse porque no desean tener una relación sexual dentro del matrimonio. El matrimonio, además de que se ve como parte de poder llevar a cabo las relaciones sexuales, y la gente no requiere casarse por eso, es lo que Pablo hablaría de un don de continencia. Hoy Pablo reconoce que la persona común no tiene esta capacidad de poder controlar sus impulsos sexuales en el versículo 7. Pablo llevaba una vida célibe y una abstenencia sexual que para él pudieran ser los ideales deseables, sus consejos de él. Y reconoce que la persona que no tiene el don de continencia debe casarse, pues es mejor casarse que estarse quemando, como dice el versículo 9. Entonces ya jóvenes cuando están en una situación con mucho impulso sexual, yo siempre les he dicho, ya debes casarte,
y debes buscar al hombre y a la mujer de que va a ser y donde vas a compartir no solamente tu vida, sino la parte que tiene que ver sexual. Se llega a pasajes, dice el escritor del Fanal en esta lección 40, sobre versículos más controversiales que hay a los que están unidos en matrimonio, mano no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ya di un tema de esto en algunas de las lecciones de Tiempo con Dios, usted puede verla, buscarle ahí, ¿no? Donde habla de la separación, si en cristiano debe darse, o el divorcio. Y lo que Pablo está exhortando a aquellas personas creyentes que están casadas con esposos o esposas incrédulas, dice Pablo, hay que perseverar en el matrimonio. O sea que están con alguien que no tienen que continuar, ¿no? ¿Cuánta gente se vuelve creyente y después dice, pues ya como ella no es creyente voy a dejarla? No, no. Lo que está tratando de lograr es que Pablo, al comentar esto, es que la persona, ya sea esposa o esposo, pueda convertirse. Si Pablo habla sobre este tema, es porque algunas personas cristianas están usando su fe para justificar hoy en día sus divorcios. Pablo tenemos que decir que no habla de los divorcios. Hay divorcios que yo lo hablé en un tema aparte, no lo voy a hablar ahorita, donde se dan, ¿no? Y son divorcios claros que se dan, ¿no? Violencia sexual, violencia física, no hay duda de esto. No lo voy a hablar porque eso ya lo hablé. En los versículos del 12 al 14, las enseñanzas del apóstol Pablo, y ahí Pablo entiende que la persona creyente santifica a su pareja no creyente, a hijos e hijas que puedan tener. Por eso en el versículo 15 termina con una nota de advertencia y dice, un creyente no debe aceptar abusos y malos tratos con tal de salvar un matrimonio. Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino a vivir en paz. ¿Sí? Digo, no se puede tener matrimonios donde pues hay mucha violencia, ¿no? Maltrato físico, emocional. No, ahí no se puede, definitivamente no se puede. Por eso hay una serie de temas pertinentes en cuanto a la exhortación y esta enseñanza de la fe cristiana. Algunos de ellos como parte de una aplicación. Primer tema tiene que ver con la actitud de la iglesia. La iglesia cristiana ante la sexualidad. A pesar de que la Biblia habla de este tema con mucha franqueza, la iglesia se resiste a tratarlo con la misma candidez, dice el escritor. ¿Sí? Temas que no se hablan, yo lo he dicho, yo lo he comentado en las iglesias, dinero y que tienen que ver con la sexualidad. No se habla de eso, no se quiere hablar. Jóvenes que no hablan de esto, de la sexualidad. Por eso en Génesis capítulo 1 al 3 afirma que Dios creó al ser humano como ente sexual, ¿no? Dios creó el sexo, nos hizo mujeres y hombres. Ahí es muy claro, mujeres y hombres. No hay un tercer sexo. No lo voy a hablar ahorita tampoco, ¿verdad? Dios creó el sexo. Y por eso hay algunos libros que se esfuerzan, tales como el Cantar de los Cantares, y en pasajes como los que hoy estamos estudiando, que el pueblo de Dios no debe ver el sexo como un tabú ni como un pecado, porque el sexo no es ningún tabú ni es un pecado. Pero es muy difícil a veces hablarlo en las propias familias, en la propia iglesia, no se quiere hablar de esto, ¿no? Por eso la sexualidad practicada de manera responsable es un don divino y el sexo es una experiencia espiritual. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Por eso nos lleva esto a plantear una pregunta. ¿Por qué la iglesia se resiste a hablar de la sexualidad humana? Por lo menos como pastor, yo sí hablo de esta parte. No sé otros pastores, pero sí he sabido que hay mucha ignorancia, falta de conocimiento en esto que tiene que ver con la sexualidad. Hoy en día el hecho que muy pocas congregaciones tengan programas de esta educación sexual para los jóvenes. No los hay. Pocas congregaciones ofrecen una educación sexual para parejas casadas. Muy poco vemos esto.
Un silencio en las iglesias ante el tema que está obligando precisamente a la gente a buscar orientación fuera de la iglesia, fuera de la comunidad de fe. ¿Qué va a redundar esto? Pues en una situación muy peligrosa, muy difícil. Creyentes que están siendo educados sexualmente por gente pues, que no conoce de Dios, que están diciendo algunas cosas totalmente distintas, que están trabajando incluso para instituciones que no tienen pues el compromiso cristiano. Por eso creemos que donde debe enseñarse esto es dentro de la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar nosotros esta situación? Dice el creador de esta parte del fanal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer en silencio mientras entidades no cristianas confunden hoy en día a la juventud, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hoy en día, ¿no? De lo que estamos hablando sobre de la sexualidad, por eso hay mucha confusión en los temas de la homosexualidad, el lesbianismo. Ya hice algunos comentarios en Tiempo con Dios sobre esto. Una de las cosas como un segundo tema que hay es la mutualidad en el matrimonio. De acuerdo a Pablo, las personas que se casan pasan a ser propiedad de su esposo o esposa. Uno ya no se pertenece a sí mismo, sino a la pareja. Esto quiere decir que una persona casada debe tomar en cuenta los deseos y las necesidades de su pareja. Por eso cada uno tiene hasta anteponer esos deseos a los propios. El cuerpo de la esposa no le pertenece a ella, sino al esposo y viceversa, ¿no? Cuando de repente la esposa diga, no quiero, te dice, no, es que no tiene que ver en un yo no quiero, sino en que yo, porque me pertenece. Tampoco vamos a violentar esta parte, ¿no? Hay que saber por qué razón no se quiere dar, ¿no? La explicación de por qué es que no se quiere dar la relación sexual. Por eso Pablo enseña y contrasta con la actitud que permea en nuestra sociedad. Hoy mucha gente se casa con la idea que si el matrimonio no funciona como ellos esperan, pueden divorciarse inmediatamente, ¿no? Vámonos, se terminó, ya. Pero cuando entramos en una relación matrimonial, con reservas, buscamos el bienestar propio antes que el de su pareja. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a originarse que un matrimonio es una lucha de poder donde una persona trata de controlar a otra. Esto va a afectar, por ejemplo, diferentes áreas. La autoestima, una de ellas, destruye la relación matrimonial, por supuesto. Por eso la falta de mutualidad en el matrimonio explica toda esta oleada que hay de adulterio que presenta hoy la sociedad. Una y otra vez se encuentra uno en el mismo escenario. Por eso hay hombres y mujeres que comienzan a coquetear con otras personas que no son sus parejas, actuando como si fueran solteras. Salen a comer, salen a tomar, a hacer ciertas cosas con otras personas que están buscando su propio placer sexual, que va a terminar en sosteniendo relaciones sexuales con personas incluso que no conocen, sin pensar el daño que a la postre va a surgir. Esto lo hace a todas las personas que se involucran de esta manera. Por eso la iglesia tiene que atacar esas actitudes egoístas y enseñando la visión bíblica que tiene que ver con el matrimonio. Hay que atacar todo este individualismo, este hedonismo que está matando a la familia cristiana incluso, donde me veo a mí mismo yo, ¿no? El tercer tema que encontramos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla del divorcio. ¿Cuándo se justifica un divorcio? Pablo deja claro que una persona creyente debe hacer todo lo posible para lograr el éxito en el matrimonio, aun si su pareja no comparte la fe. Por eso las personas creyentes deben mantener la relación matrimonial buscando santificar tanto a su pareja como a los hijos o como a las hijas que puedan tener. La fe no debe convertirse en una excusa para justificar un divorcio. Luego justificamos el divorcio, ¿no? Debe evitarse una vida sexual pobre, porque esto lo que va a hacer es que va a conducir a un divorcio. La única justificación que el apóstol Pablo habla es que si una persona se comporta de manera violenta y manipuladora, el creyente tiene derecho a terminar la relación matrimonial. Dios nos ha llamado a esclavitud, sino a paz, como dice el versículo 15.
Termino con un resumen. Hay ideas importantes en el resumen de hoy, de este día. Primero, la sexualidad practicada de manera responsable es un don divino. El sexo, que es creación divina, bien puede ser una experiencia espiritual. No satanice el sexo, no lo haga. Enseña a los jóvenes, enseña en su iglesia lo que tiene que ver con la sexualidad. Hoy la iglesia, como algo que tendríamos que poner, es que tengamos algún programa de educación sexual, de poder darlo, de tener la oportunidad de platicar con jóvenes en ese sentido sobre lo que tiene que ver con la sexualidad. Hoy la visión cristiana del matrimonio llama a la mutualidad. Esta falta de mutualidad que puede haber en el matrimonio lo que va a conducir precisamente es al abuso, al adulterio, incluso hasta el divorcio. Puede haber hoy en día que haya matrimonios cristianos incluso que se estén divorciando. No nos espanten, porque esto durante muchos años no se ha querido hablar de la sexualidad, no se ha querido hablar sobre esta educación sexual entre los matrimonios y después resulta en algo difícil y complicado. Por eso una persona creyente debe hacer todo lo posible para asegurar éxito en el matrimonio, sobre todo si tú eres una mujer o un hombre creyente y tienes un esposo que no lo es. Y un creyente santifica a su pareja y a los hijos o a las hijas que tenga. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy, en esta mañana que nos permites poder estar platicando sobre esta lección 40, que haya sido de mucha bendición para cada uno de los que hoy estuvieron en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un gusto saludarte. Gracias. Te veo el próximo domingo en nuestras clases para niños y te vemos también en la clase para jóvenes y adultos que Ramón ya estará retomando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye.